Levante su altar familiar. No necesita papá ponerse corbata y tirar una prédica ni hacer una cena especial, sino que sea un momento especial, un momento en que los hijos, la esposa, el esposo se reúnen, comparten la palabra, oran los unos por los otros, oran por las necesidades del hogar. Si los hijos no están, el padre abrace a la madre y ore por la mujer y los hijos. No los obligue, pero también sea una persona sabia, viendo la forma de atraer a todos al altar familiar, que sea un momento, si bien no lo va a hacer todos los días, pero si digamos sí todos los días, oren juntos. Y una vez a la semana por lo menos ya compartan la palabra, y vayan turnando quién va a leer la palabra, quién va a meditar, hagan alabanza, doble rodilla por su familia, amén. Mire, ¿qué va a pasar en el cielo cuando usted llegue al cielo y no esté su familia? ¿Sus hijos dónde están? ¿Será que sus hijos se van a salvar? ¿Está usted seguro de que sus hijos van a ir al cielo? Mire, es muy difícil ahora. Muy difícil. Yo se lo digo como pastor. La cuestión de los hijos. Llegado el momento, los hijos toman sus decisiones. Ahora, tomaron buenas decisiones, malas decisiones. Lo que uno debe tener es la conciencia tranquila de que los instruyó en los caminos del Señor. Y si ellos tomaron una mala decisión, problema de ellos. Amén. Pero nosotros debemos estar seguros de que nosotros los instruimos en la palabra. ¿Quiénes escucharon el video que pasó, que nos compartió el hermano Germán? ¿Nadie lo escuchó el video? Ayer en el grupo de Centro Cristiano. Nadie. Uno. Una encuesta de un instituto, de una organización, sobre quiénes quedan, quiénes heredan la fe. Las actitudes que hay en el hogar para que nuestros hijos sean cristianos. Mi hermano querido, ese grupo cristiano deje de estar mandando, copiando y mandando cadenas. La famosa cadena, me acuerdo, llegaban a la puerta de la casa y tiraban la carta. No la leas en una cadena. Y ahora ya son normales las cadenas, ¿no? Pasan un versículo y la pasamos a todo el mismo. A veces ni lo leemos si está bien escrito el versículo o no. Y usted sabe que es una maldición añadir o quitar a la palabra del Señor. Mi hermano querido, solamente nuestros hijos van a heredar la fe en una cosa que es el punto principal. El punto principal para que nuestros hijos hereden la fe es la palabra de Dios. Amén. Pero si usted nunca lee la palabra de Dios, ¿cómo la van a leer sus hijos? Usted quiere instruir a su hijo, pero usted no lee. ¿Cómo van a leer sus hijos? ¿Qué principios bíblicos les va a enseñar a sus hijos? ¿Sabe? Cuando usted compra un aparato electrodoméstico o algún aparato eléctrico, ¿usted agarra el manual? Algunos sí. Yo, por ejemplo, lo único que hago es agarrar, enchufar y esto. Ya cuando se frega buscamos el manual. Igual somos nosotros en la vida espiritual. Cuando empezamos el ayayay, recién buscamos la palabra. En lugar de buscar primero la palabra y para empezar a caminar bien. No cuando vengan los ayayay. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿es su Padre Dios? Amén. Vamos a ver qué dice la palabra, si realmente usted es un hijo de Dios. Amén. Romanos capítulo 1, en el verso 20, mire lo que dice. Romanos 1:20.
Mi hermano querido, siempre que haya algo, les prediqué el otro día sobre eso, ¿no? Situaciones que se dan en la vida, sobre Eliseo, ¿recuerda? ¿Quiénes estuvieron en la prédica cuando prediqué el domingo en el culto de oración? Eliseo sabía que Elías iba a ser tomado. Pasó por Jericó, por Betel, por 3 ciudades. Y cuando estaba llegando al río Jordán, 50 de los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y a Elías y le dijeron: tu señor va a ser tomado. Pero cuando ya ellos iban hacia el río Jordán, ¿sabe qué hicieron? Los 50 se apartaron. Se apartaron y los dejaron a Elías y a Eliseo. Elías golpeó con su manto el río y el río se abrió. Cruzaron como por tierra seca y Elías fue arrebatado. Cuando Eliseo volvió, golpeó el río, se abrió, cruzó, y los hijos de los profetas le dijeron: ¿y tu señor? ¿Será que el espíritu no lo dejó allá en un monte? Y le dijo: no va, que vamos a buscarlo. Y ahí, ¿sabe qué hicieron? Se tiraron a nado al río, cruzaron y fueron a buscarlo. Volvieron después de 3 días y Eliseo le dijo: le dije que no vayan. Mi hermano querido, a veces hay lugares donde debemos estar. Lo que decía la hermana Marcela. Hay momentos en que Dios quiere hacer algo y nosotros somos mirones. Somos mirones. Porque esta gente eran hijos de los profetas. Fue la escuela que puso Samuel y después era Elías. Y estaban en 3 ciudades. Ellos eran estudiantes de ver cómo vivir como a Dios le agrada para luchar contra la apostasía que se vivía en los pueblos de Israel. Sin embargo, estos profetas se apartaron y no fueron. Y sabían, Dios les había mostrado que Elías iba a ser arrebatado. Pero no fueron, se quedaron quietos, se apartaron y después quisieron ir a buscarlo. Mi hermano, mi hermana, hay lugares en que debemos estar. Amén. Cuando Dios le habla, cuando Dios le está mostrando que Dios va a hacer algo en su vida o en la vida de otro, no se lo pierda. Amén. Mire ese congreso para mujeres intercesoras, para que las mujeres vayan y estén entre mujeres orando cómo interceder. Una pastora, la pastora Alice, tiene más de 50 años de ministerio. Desde jovencita se convirtió y entró al seminario. Han sido presidentes nacionales, conocidos internacionalmente. La pastora Susi es una mujer que ha salido desde abajo, es misionera en Tarija. Entonces, mi hermano querido, no se pierda las cosas que Dios quiere hacer. Esté ahí presente mirando lo que Dios va a hacer y sea parte, porque ahí estaba Eliseo y dijo: doble porción, doble porción. Y si los otros estaban, algo les iba a caer. Amén. Entonces, mi hermano querido, anímese a participar de las cosas de Dios. Amén. Amén. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, Dios nos muestra y se da a entender a través de la creación. Amén. Dios se muestra, o sea, Dios está haciendo quiere que nosotros entendamos que hay un Dios, un creador, que no podemos decir: no existe Dios, porque dice: las cosas invisibles se hacen visibles a través de las cosas creadas, de modo que el hombre no tiene excusa. Amén. Ahora vamos a Hebreo. En Hebreo, en el capítulo 12 y el verso 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mejor, mucho mejor, al Padre de los Espíritus y vivimos? Amén. Amén. Dios se muestra a través de la creación. Y segundo, nos dice
que es nuestro Padre, ¿qué? ¿Es nuestro Padre qué? Está el versículo. ¿Por qué no obedecemos mejor a quién? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? No me conteste de memoria, por favor, lea. Lea, amén. ¿Qué dice la palabra? O sea, la vida cristiana, por eso vamos a hacer, he querido hacer este estudio, para que usted vea que no es añadir o quitar la palabra. Debemos ser cuidadosos en la lectura de la palabra, de lo que hablamos o de lo que decimos. A veces queremos decir los versículos chutos o le aumentamos nuestra parte. ¿Cómo tentó el Señor al Señor el diablo? Le dio palabras, pero palabras chutas, tergiversadas. Entonces, ¿qué es Dios? Léigalo sin miedo. ¿Por qué no obedecemos mejor al? ¿Qué es Dios? Es el Padre de los espíritus. Amén. Nuevamente les vuelvo a decir, yo no soy su padre. Amén. Yo no soy el papitegui. Les voy a decir, y me molesta y estoy en contra de esa doctrina maldita de que los pastores dicen que son los padres espirituales. Si bien en una oportunidad Pablo dice a mi hijo espiritual por Timoteo, pero eso no quiere decir que yo esté diciéndole papi al pastor. Estamos igual que los curas, ¿no? Le dicen padre y no tienen ni un hijo, aunque tienen por abajo, ¿no? Porque en mi pueblo y en los otros pueblos en el Beni casi todingos los curas tienen hijos. Y no lo digo por maldad, sino porque es verdad. Casi todo. El cura de San Joaquín vendió la estancia y le compró una avioneta al hijo. La estancia de la iglesia. Entonces, mi hermano querido, debemos tener claro que Dios es el Padre de los espíritus. Amén. ¿Es usted o no es espiritual? ¿Es o no es? Amén. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en Juan capítulo 1 verso 12 dice, y esto a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, y estos no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de Dios. Usted es engendrado de Dios. Entonces, estando muerto, nos dio vida, nueva vida, dice, juntamente con Cristo. Entonces, en usted nació un ser espiritual, conforme a la imagen y semejanza de la primera creación. Amén. Entonces, usted es un ser espiritual. Ahora, ¿cuál es el requisito para decirle a Dios papá? ¿Cuál es el requisito para que le digamos a Dios Padre? Vamos a ir a Juan. Vamos a hacer un pequeño estudio este día. Vamos a estar mirando varios versículos, por favor. Quiero que usted, si quiere, puede tomar nota. Amén. El 8, en el capítulo 8 de Juan dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, escuche esto, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente y conoceréis la verdad, y la verdad. Ahora miren los que habían creído en él lo que dijeron. Escuche clarito. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? ¿Qué dijeron los judíos? ¿Hijos de quién eran? ¿Hijos de quién? De Abraham. Amén. Primero que nada ellos dicen, somos hijos de Abraham. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y el Señor les está mostrando que sí, que eran esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, sino
el Hijo si queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Ahora, así que si el Hijo os libertare, seréis libres. Ahora, escucha el 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida. ¿Entienden? O sea, somos hijos de Dios. Somos hijos de Abraham, somos el mismo linaje, no somos esclavos. Pero no podían creer en Jesús. ¿Cómo es que creían en Jesús? ¿En qué habían creído en Jesús? Porque la palabra está diciendo, los que habían creído estaban con el Señor Jesús. Estos judíos habían creído, pero no tenían la palabra de Dios, no creían la palabra. ¿En qué creían? ¿Qué dice usted? ¿En qué creían? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. O sea, el Señor Jesús les está diciendo, son hijos de Abraham, pero ustedes no hacen lo que dice Abraham, hacen lo que les dice su Padre. Y ahí le dice, respondieron, nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, al cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es... Imagínense, ¿no?, lo que están diciendo los judíos. O sea, quieren matar al Señor Jesús. No han creído en Él. ¿Sabe por qué creyeron en Él? Por los milagros. Ellos miraban los milagros, pero nada más. Le dicen que son padres, hijos de Abraham, y ahora ¿qué le están diciendo? Que son hijos de... Son hijos de Dios. Mire esta belleza. Jesús le dijo entonces, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lengua? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No tenía cabida su corazón, procuraban matarlo y no había cabida en el corazón de ellos para la palabra de Dios, porque su corazón estaba lleno de ¿qué? De pecado, de mentira. Vosotros sois de vuestro padre. Así de sencillo. Ahora vamos viendo y entendiendo lo que es ser un hijo de Dios. Amén. Mire, en el verso 41 dice, vosotros hacéis las obras. Entonces nosotros de vuestro Padre no podían escuchar, porque no podían entender. No podían entender las cosas de Dios. Y ahí el Señor le dice, ustedes son hijos del diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Le está diciendo, ustedes son del diablo, por eso son homicidas y por eso son mentirosos. Y por eso no conocen a Cristo, por eso no lo están viendo. O sea, han creído en Él por las mentiras, por los milagros. Solamente están mirando los milagros y nada más. Entonces, ¿cuál es la primera condición para ser hijo de Dios? ¿Qué dice? Ser su palabra. Creer que Cristo es Dios. Amén. Creer en Cristo. Amén. Y segundo, si creemos en Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer lo que Dios quiere, ¿no? Ahora vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. En el capítulo 3, el verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué le parece? Dios es mi padre, yo soy un hijo espiritual. Entonces, ¿qué tengo que ser? ¿Qué la primero ahí que muestra para ser un hijo espiritual? ¿Qué es? El 9, David. Hay algo que es clave en este verso. Muéstremelo, por favor. Porque la simiente de Dios permanece en él. Amén. ¿Cuál es la simiente? Nacido de Dios, nacido de Dios. Les voy a contar una pequeña historia. Una sobrina mía se embarazó y supuestamente era de su cortejo. Pero usted sabe, pues la suegra no. La pata no es de mi hijo. Las manos no son de mi hijo. Y el muchachito fue creciendo. Y cuando ya tenía 1 año, la suegra agarró y le dijo: hijo, este no es tu hijo. Ay, mamá, no. Y en una de esas que se lo llevaron de visita a la abuela, la madre trabajaba aquí en un supermercado. El hijo se fue al ven y la abuela lo cogió al pelado y se fue a un laboratorio a hacerle ADN. Llegó el hijo, sangre, ADN al hijo y al padre, negativo. No era su hijo. No tenía su simiente. Amén. Se fue el padre con el certificado donde la mamá al supermercado y allá llegó llorando a la casa: este desgraciado dice que no es su hijo. Y la tía le dijo: mira, vamos a hacer algo. Aquí está, $600. Vaya, hágale otro análisis. Si no es de él, se queda callado. Me devuelve la plata. Pero si es de él, te lo regalo. Pero antes de ir al laboratorio, primero pensá. Y ahí la otra se puso a pensar y se acordó que en una borrachera que fue de vacaciones, en la despedida, se durmió con otro y llegó aquí, estuvo con el cortejo y se lo achacó al hijo. Y de ahí ya fue y le dijo al otro: no había sido de este, había sido tuyo. Otro ADN para ver la semilla. Otro ADN y salió que era del otro y ya lo reconoció el otro. Entonces, mi hermano querido, ¿sabe qué? Necesitamos tener la simiente de Dios. Hemos nacido de Dios, dice Juan 1:12, 13, que hemos nacido de Dios. Por lo tanto, el que nace de Dios tiene la simiente de Dios. Amén. Y el que tiene la simiente de Dios no peca. Porque un palto no puede dar naranja. Amén. Ahí mire ese mango, ya está empezando a tomar mangas verdes ahí. Y aquí un mes vamos a comer manga. Pero no va a dar piña, va a dar manga. Entonces un hijo de Dios siempre que tiene que dar frutos de Dios, porque tiene la simiente de Dios. Y el que tiene la simiente de pecado, del diablo, siempre va a dar frutos de pecado. Amén. Por lo tanto, los hijos de Dios, primero que nada, son nacidos de Dios porque tienen la simiente de Dios. Por lo tanto, permanece en Dios. No puede ser que usted nazca de un padre y de una madre y que después su simiente sea cambiada. ¿Me dejo entender?
¿Entiende? Yo tengo la simiente de mi padre. Yo soy Pedriel Calleja y la simiente de mi madre. Y no voy a cambiar a ser Amapaere ni tampoco Yumumuico porque yo nací de ellos. Entonces, si usted nació de Dios, tiene la simiente de Dios, es un hijo de Dios. Amén. Es un hijo de Dios, es un hijo espiritual. Por lo tanto, los nacidos de Satanás, ¿qué dice? Los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, este no es hijo de Dios. Mi hermano querido, en la iglesia como cristiano no puede ser que nosotros obremos injustamente. No puede ser que sigamos practicando el pecado y no puede ser que no amemos a nuestro hermano. En primer lugar, mire lo que está diciendo ahí, no dice, primero que nada, no practica justicia, o sea, no vive rectamente, no vive como dice la palabra. ¿Y cuál es la muestra? ¿Cuál es la muestra? Que ama a su hermano. Porque el que no ama a su hermano es hijo del diablo. ¿Hijo de quién es? ¿Hijo de quién es? Mírale al que está a su lado y dígale, te amo. Te amo en el nombre de Jesús. Amén. Ama a su enemigo. Bonito es decirle pues a la mujer, te amo, ¿no? Pero ya a sus enemigos. Primera de Pedro. Vamos ahí atrasingo, ahí a Primera de Pedro. En el capítulo 1 y el verso 23 dice así. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. ¿De dónde nacimos entonces? De una semilla incorruptible. La palabra de Dios, dice, es una semilla incorruptible. Entonces, usted, yo hemos nacido de una simiente incorruptible. ¿Y los que son del diablo? ¿De dónde? De una simiente corruptible. Amén. ¿Por cuál es esta semilla aquí que está diciendo? ¿Cuál es la semilla aquí? ¿Cuál es la semilla? El 23, ponelo David, por favor. ¿Cuál es la semilla ahí? ¿A qué está llamando la semilla? ¿A qué está llamando? La palabra de Dios aquí está siendo llamada semilla. Amén. La palabra de Dios aquí es llamada como semilla. Proverbios 35 y 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y ahora escuche lo que dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mi hermano querido, el diablo cuando tentó al Señor Jesús tergiversó la palabra. Y la palabra de Dios dice también: el que añada o quite a este libro sea anatema, sea maldito. Por eso debemos tener el cuidado de usar y escuchar y hablar bien la palabra. Amén. Porque si añadimos somos mentirosos. ¿Quién es el padre de la mentira? Diablo. Y si mentimos somos hijos de ¿quién? Diablo. Amén. Ahora mire lo que dice ahí en Juan capítulo 3. Recuerda esa historia, usted la debe saber de memoria. Amén. Cuando Nicodemo viene y le dice al Señor Jesús que él quería hacer, que entrar en el reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Nacer de nuevo, le dijo el Señor Jesús. Pero Nicodemo, si vino donde el Señor Jesús y le dijo
que él creía en él, que sabía que había venido de Dios. ¿Por qué? Por los milagros que hacía, amén. Porque nadie hace las cosas que vos hacés si no hubiese venido de Dios. ¿Entiende? Entonces el Señor Jesús ahí le dice, tienes que nacer, tienes que renacer de la semilla incorruptible para poder entrar, para poder ver el reino de Dios. Porque él tenía fe en el Señor, pero no podía oír, no podía entender, porque no había nacido de nuevo. Amén. No había nacido de la semilla incorruptible. Ahora, en Deuteronomio, mire lo que llama la palabra. Deuteronomio capítulo 32. Vamos a mirar ahí. Aquí es la llamada la palabra, es como la semilla. Aquí en el Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama. ¿Qué está llamando la palabra aquí? ¿Qué es lo que gotea? Agua. El agua, amén. Agua. Semilla, agua. Y en Juan 6:63, mire lo que dice. 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Entonces la palabra es llamada semilla, es llamada agua y es llamada espíritu. Amén. Entonces, mi hermano querido, necesitamos nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo y que esa semilla permanezca en nosotros. Por eso, para decir Padre, necesitamos mostrar que realmente somos hijos de Dios a través de la vida que llevamos. Tenemos la simiente de Dios. Entonces no puede ser que tengamos la simiente de Dios y estemos haciendo obras del diablo. Como hijos de Dios tenemos que vivir como hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen la simiente de Dios, tienen la semilla, tienen el agua, tienen el Espíritu de Dios para vivir como a Dios le agrada. Porque si yo sigo viviendo como los fariseos, como Nicodemo, o sea, yo sigo creyendo en los milagros nomás, pero no creo en más nada y sigo haciendo mentiras, porque mi boca se puede llenar de muchos versículos chutos, como muchos lo usan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Lo has escuchado? Las personas lo dicen y lo recitan cuando pecan. Cuando pecan, todas las cosas ayudan a bien, dicen. O sea que Dios permitió que él peque para que le vaya bien. No lo estoy inventando, lo he escuchado de varias personas. Justificar su pecado con la palabra. Hijo de Dios, Padre espiritual. ¿Somos hijos de Dios? Debemos de obrar diferente. Debemos mostrar que somos diferentes. Que realmente hacemos las obras de Dios. Nicodemo fue de noche, él había creído en el Señor, en los milagros. Pero ya el Señor le dijo, tenés que nacer de nuevo. Porque él no tenía la semilla incorruptible. Y el Señor les hablaba por medio de parábolas. Mire lo que dice en Mateo. Mateo capítulo 13. 13:13 dice, por esto le hablan por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mi hermano querido, cuando nacemos de nuevo, vemos, entendemos, oímos, aprendemos a entender las cosas de Dios. Y eso es lo que debemos ser como hijos de Dios.
La anterior semana hablaba sobre los hijos de Isaacar. Dice que eran hombres entendidos en los tiempos. Del grupo de los valientes de David. Eran hombres entendidos en los tiempos. Sabían por qué Dios estaba poniendo a David como rey. Eso es lo que debemos hacer nosotros, mis hermanos. Debemos ser sabios y entendidos en las cosas de Dios. Vivir como a Dios le agrada. Ver las cosas espirituales. Porque no solo tenemos que entrar en el reino, sino tenemos que ver las cosas del reino. Somos hijos espirituales. Y si Dios, nuestro Padre, el Padre de los espíritus, Él es nuestro Padre, tenemos que ver las cosas espirituales. Y cuando Dios habla, por más que hablen en parábolas y como sea, nosotros podemos entender. Pero los que no son sus hijos, no entienden. Por eso dice la palabra que Dios nos liberta del pecado, corta el lazo del diablo, cambia nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Amén. Amén. Mateo 25. Lo conoce de memoria también usted, amén. La parábola de las 10 vírgenes. 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes estaban con aceite guardadito para la llegada del esposo. En aquellos tiempos, cuando alguien se ponía de novio, el novio se iba un año a trabajar. En primer lugar a trabajar y en segundo lugar para que no haya adelanto. Entonces la novia quedaba aquí solita haciendo el ajuar, tejiendo con las otras amigas, la familia, los parientes, alistando todo para el matrimonio. Y el marido estaba, o el novio estaba lejos. Y cuando se cumplía el tiempo, entonces ellos alistaban todo y estaban atentos porque no sabían a qué hora iba a llegar el novio. No era a las 10 de la noche, ¿no? Y está ahí el del registro civil esperando. Y hasta ahora todavía se atrasan. Ya viene, ya va a llegar. Es que el peinado, es que está cerrado, es que se atrasó. Les aseguro que es así. Yo estaba en varios matrimonios y a veces tardan 1, 2, 3, 4 horas las novias y no llegan. Acá era esperar al novio. La novia esperaba al novio. Y el novio tenía que llegar. Y a veces era de noche, no sabían. Entonces, por lo tanto, tenía que estar uno preparado. Estas mujeres estaban preparadas, estas vírgenes tenían aceite de reserva. Nuestra vida como hijos de Dios, mis hermanos, tiene que ser que estemos preparados. No viviremos hasta cuando Dios llegue, pero estamos preparados para partir. Estamos listos para cuando nos toque. Miren cuánta gente he ministrado que tiene temor a morir. También he estado con gente que me dice, pastor, ore para que me muera. Ya yo recibí, ya viví mi tiempo. Que el Señor me recoja. Pero cuando nos viene un accidente, nos viene una enfermedad, un cáncer, nadie quiere morir. Nadie quiere morir. ¿Y qué decía Pablo? Para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Dios les hablaba a través de parábolas, pero esto nos muestra que nosotros debemos estar preparados. Amén. Debemos estar preparados, debemos vivir como a Dios le agrada, mostrar que realmente somos hijos de Dios. Amén. Para terminar, Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Porque ¿qué hijo no hereda? Entonces dice que a través de Cristo somos herederos del Padre de los Espíritus. Amén. Entonces vivamos como hijos espirituales. Vivamos como hijos de Dios. Andemos como hijos de Dios que tenemos la simiente incorruptible. Andando en las obras de Dios. Realmente mostrar que somos hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios dice, no
peca. Amén. Amén. ¿Y qué más hace? Anda en justicia y ama a su hermano. Ama a su hermano. Amén. Amén. Vamos a orar. Pero antes que usted ore, quiero que abrace a alguien que hace rato que no lo abraza. Amén. Póngase de pie. Poné música, David, por favor.